Hola amigos y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre las herramientas básicas e indispensables que necesitamos para comenzar a reparar consolas de videojuegos, desde la PlayStation 2 a la PlayStation 5 y de la Xbox 360 a la Xbox Series X. Es importante que sepan que las herramientas que voy a mencionar a continuación nos van a permitir desarmar el equipo, cambiar partes internas y realizar el mantenimiento del mismo. Lo que no va a contemplar es reparaciones en la placa, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por un destornillador eléctrico. Yo las medidas que utilizo son pH1 y pH2. En el caso de que no tengan un destornillador eléctrico, pueden optar por un destornillador tradicional en esas dos medidas. Luego vamos a necesitar un destornillador Phillips chico del tipo relojero o de reparación de celular. Como podemos ver, ahí está la medida, 1.2 por 30 milímetros. Luego vamos a lo que es los Torx Tamper T8 y T10. Lo que es la medida T10 normalmente es utilizada para Xbox. Luego tenemos un expulsion metálico que es utilizado para la apertura del equipo y también para el despiece de partes internas. Es importante que no lo utilicemos para desconectar flex ni antenas, ya que podemos dañarlos. Luego tenemos este expulsion plástico que yo lo utilizo para desconectar antenas y remover pasta seca del procesador, ¿sí? Esto es bastante útil. Y para finalizar con las herramientas de desarme tenemos esta pinza de punta plana que la utilizo por lo general para retirar los X-clamp en las Xbox o desconectar algunos flex puntuales. Luego, para lo que es el mantenimiento, lo mínimo indispensable que vas a necesitar es cepillo en varias medidas. Normalmente este es para la suciedad grande y esto para el detalle. Luego un cepillo para cuando hay que refregar algún sector puntual. Un expulser plástico, como te mencioné anteriormente, yo lo utilizo para remover lo que es la pasta reseca y no dañar el procesador. Hisopos, alcohol isopropílico de alta pureza. Yo tengo varios recipientes. Tenemos este que larga para arriba. Este es tipo fry. Y este al presionar larga un chorrito. Súper importante la pasta térmica. Mis seguidores saben que yo utilizo la Arctic MX4, súper recomendada. Y también la pueden aplicar con una espátula o una tarjeta. Luego tenemos lubricante de multipropósito y limpiador de contactos. Utilizo por lo menos dos trapos de microfibra, uno para el alcohol, otro para el lubricante. Es importante que no se mezclen. También vas a necesitar un pendrive, en lo posible mínimo de 8 GB por si tenés que instalar algún sistema. También recordá de que para interactuar con el equipo en algunos casos vas a necesitar un cable y un joystick. En el caso de que no lo tengas, se lo pedís al cliente. Prestame atención. No necesitas todo esto, ni tampoco todo esto. A medida de que repares equipos y vayas ganando dinero, vas a poder comprarte nuevas herramientas. Pero al comienzo es importante que tus inversiones sean con inteligencia. Así que espero que te haya gustado este video y cualquier duda que tengas, déjame tus comentarios. Abrazo.